She drowned in the pond. Sharknado. Es de esas películas que jamás imaginamos, pero siempre seremos felices de que el director Anthony C. Ferrante se arriesgara a hacerla. En 2013, un tornado lleno de tiburones arrasó todas las expectativas. Destroy it before it gets to them. Watch out! Una película hecha con los efectos especiales más baratos y un guión tan absurdo y ridículo como encantador, se convirtió en un fenómeno cultural y se consolidó como una de las joyas del cine serie B. Lo que parecía ser un cine de relleno para televisión terminó siendo un trancazo en redes sociales y dando pie a 6. Sí, 6 películas con el mismo tema. Y es que siempre es maravilloso ver qué más se les ocurre hacer con ese tornado de tiburones. Bombs into the tornadoes. It's too dangerous. Too many of them. Pieces. It's exactly what you think it is. Es de esas películas donde la lógica se sustituye por motosierras, torsos desmembrados y una universidad donde nadie parece notar que hay un asesino suelto. El director Juan Piquer Simón en 1982 nos regaló esta maravilla del cine de slasher, con un guión escrito al sonar de una motosierra. Todo comienza de la manera más loca. Un niño armando un rompecabezas y es descubierto por su madre que se lo destruye. Y todo esto termina muy mal para la mamá. Este niño crece para, obviamente, convertirse en un asesino que sigue recolectando las piezas, pero ahora de mujeres, como si siguiera armando aquel rompecabezas. Pieces no es que sea una buena película, es un desastre glorioso, con escenas tan absurdas como esa del karateca que no viene al caso, ni la revelación final que nos deja con la divertida incógnita de qué demonios fue esto. The Beyond, dirigida por Lucio Fulci, es un festín de terror de serie B que no se preocupa por la lógica, sino por darte una experiencia llena de sangre, atmósfera y excesos. La película nos lleva a un hotel maldito construido sobre una de las puertas del infierno, y desde ahí todo se convierte en una espiral delirante, zombies que aparecen de la nada, muertes grotescas y efectos especiales que hoy pueden parecer artesanales, pero que son parte del encanto. Lo mejor es que Fulci mezcla lo terrorífico con lo absurdo, logrando un espectáculo que es tan inquietante como divertido. La serie B brilla aquí en su máxima expresión, actuaciones exageradas, maquillaje gore hecho a mano, y escenas que rozan lo surreal, como si uno estuviera soñando una pesadilla imposible de explicar. The Beyond no pretende ser perfecta, y por eso funciona tan bien, es cine hecho para estremecer, pero también para reírse un poco de lo exagerado. Es el tipo de película que demuestra por qué amamos el cine de serie B, porque convierte lo extraño y lo grotesco en una fiesta cinematográfica inolvidable. Dementia 13. En 1963, un jovencísimo Francis Ford Coppola dirigió esta película, un thriller psicológico de bajo presupuesto. How did she die? She drowned in the pond. La historia mezcla secretos familiares, locuras y asesinatos en una mansión irlandesa con una atmósfera inquietante donde ya se vislumbra el talento narrativo de Coppola. Aunque en su momento fue vista como una cinta de serie B, el tiempo le ha dado su lugar como el primer vistazo al genio que después sería. There's something in this house. Little Shop of Horrors.
En 1960, Roger Corman, el maestro de las películas de bajo presupuesto, estrenó esta comedia negra que nos cuenta la historia de Seymour, un joven florista que accidentalmente cría una planta carnívora con apetito insaciable por sangre humana. Como dato curioso, esta cinta se filmó en apenas 2 días y medio y se volvió en un clásico de culto gracias a su humor macabro y a su rareza. Su relevancia creció con el tiempo e inspiró un exitoso musical en Broadway en los 80s que después se llevaría al cine en 1986. Little Shop of Horrors sigue siendo un ejemplo de cómo la creatividad puede convertir un mínimo presupuesto en una obra que nunca muere. The Blob de 1958 es uno de esos clásicos del cine de serie B que hoy resultan tan entrañables como divertidos. La premisa es simple y genial: una masa gelatinosa llegada del espacio comienza a devorar todo a su paso en un pequeño pueblo. Nada más absurdo, y nada más encantador. Con efectos especiales rudimentarios, una masa roja que parece gelatina animada, la película logra crear tensión y, al mismo tiempo, provocar sonrisas. Lo más divertido es cómo el filme toma en serio su historia, aunque el monstruo sea básicamente una bola viscosa. Esa seriedad exagerada, combinada con diálogos ingenuos, es lo que hace que The Blob funcione como película de culto. En el fondo, The Blob representa todo lo que amamos de la serie B: creatividad con bajo presupuesto, un monstruo inolvidable y un espíritu camp que convierte el terror en pura diversión. Es imposible verla sin sonreír, y por eso sigue siendo un clásico que demuestra que a veces lo barato es lo más memorable. This town is in danger. Alligator de 1980 es uno de esos tesoros de la serie B que mezclan terror, acción y humor de la forma más deliciosa. La trama es tan disparatada como irresistible: una niña arroja a su pequeña mascota caimán al inodoro, y años después, ese mismo reptil, mutado por experimentos químicos, regresa convertido en un monstruo gigantesco que aterroriza la ciudad. Es absurdo, sí, pero justamente ahí radica su encanto. Los efectos prácticos, con maquetas y un caimán real filmado en sets en miniatura, logran un resultado tan ingenioso como cómico. Además, la película está llena de muertes exageradas, persecuciones y hasta un toque de sátira hacia las grandes corporaciones. Todo esto envuelto en esa vibra ochentera de terror urbano que hace que verla sea un verdadero placer culposo. Como buena serie B, no busca realismo, sino espectáculo, sangre, monstruo gigante y diversión desbordada. Alligator es la prueba de que no necesitas un gran presupuesto para crear un clásico de culto, solo imaginación, descaro y un animal con mucho apetito. Horror Hotel es uno de esos clásicos de la serie B que convierten una historia sencilla en una experiencia deliciosa para los fans del terror. La trama sigue a una joven estudiante que viaja a un pequeño pueblo para investigar la historia de las brujas, y claro, descubre que los habitantes tienen mucho más que ocultar. Desde ese punto, el film mezcla rituales satánicos, niebla eterna y un ambiente gótico que parece sacado de un cuento macabro. Lo que la hace tan divertida es justamente su aire de producción barata pero ingeniosa, escenarios fantasmales, una iluminación exagerada y un misterio contado con absoluta seriedad. Verla es entrar en un mundo de brujas que parecen salidas de un viejo cuento de terror, con un encanto ingenuo que la hace irresistible. Horror Hotel encarna lo mejor de la serie B: atmósfera espeluznante, actuaciones intensas y ese toque ingenuo que convierte el miedo en puro entretenimiento. Es un viaje gótico y divertido que todo amante del terror clásico debería disfrutar.
The Hitch de 1986 es una de esas películas que toman un argumento sencillo y lo convierten en un viaje salvaje propio del mejor cine de serie B. La premisa: un joven que viaja por carretera recoge a un autoestopista misterioso y termina viviendo la peor pesadilla de su vida. What do you want? I want you to stop me. Lo que sigue es un desfile de persecuciones, muertes imposibles y un villano que parece invencible. Lo divertido está en lo exagerado: un asesino que aparece en todas partes como si tuviera poderes sobrenaturales, un protagonista que nunca puede escapar y una tensión tan constante que se vuelve un juego macabro, pero también entretenidísimo. Esa vibra de serie B, con violencia estilizada, diálogos intensos y situaciones al borde de lo inverosímil, es lo que la convierte en una película de culto. No es solo un thriller ochentero, es una experiencia exagerada que se disfruta justamente porque no tiene miedo de ser excesiva. The Hitch es la prueba de que la carretera puede ser tan peligrosa como divertida en el mundo del cine. Demony. En 1985, el director Lamberto Bava, con la producción del maestro del terror Dario Argento, lanzaron esta joya del gore ochentero que se convirtió en un clásico de culto. La historia es sencilla. Un grupo de personas quedan atrapadas en una sala de cine donde una película maldita desata una plaga demoníaca que los va poseyendo uno a uno. Y es absurdamente fantástica. Una película serie B que terminó siendo una fiesta de sangre, efectos prácticos, al ritmo del heavy metal que marcó época. Su relevancia hoy en día radica en que captura a la perfección el espíritu del terror italiano de la década de los 80. Excesivo, grotesco, pero increíblemente divertido. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.